Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Hoy voy a hablaros sobre tres términos que a menudo, a mi parecer, se confunden muchísimo, que son la sabiduría, la erudición y la inteligencia. Parecería que todo va englobado y normalmente el error está en confundir sabiduría y erudición con inteligencia, es decir, como si la inteligencia incluyera per se erudición y sabiduría, y nada más lejos de la realidad. En realidad, la erudición puede o no tener conexión con la inteligencia y la sabiduría tiene relación con la inteligencia, aunque para ser sabio no necesariamente hace falta ser muy inteligente. Y de hecho, ocurre lo contrario con la inteligencia. A menudo la inteligencia no implica en absoluto ni una gota de sabiduría. ¿eh? Voy a desglosar un poco esto que estoy diciendo para que se entienda mejor. Ah, a menudo empiezo por decir que se banaliza el lenguaje, y las palabras significan lo que significan, no lo que no significan, obviamente. Se banaliza, se abarata el lenguaje y allí es donde aparece pues, la confusión. Y la confusión pues, es terrible, sobre todo, claro, depende de los términos en que uno se confunda, ¿no? Van a tener más o menos repercusiones. Y creo que en estos tres términos, la confusión supone una consecuencia grave, grave, ¿eh? Porque, en definitiva, uno toma por persona acreditada a alguien que realmente no lo es, ¿eh? Uno toma por sabio a alguien que no lo es, que simplemente es inteligente, o viceversa, una persona que no es inteligente, pero que es sabia. Entonces ya es menos peligroso, claro. Claro. El problema es tomar precisamente a alguien que sea erudito o inteligente por sabio. Y eso es catastrófico, ¿eh? Catastrófico. ¿Eh? Y puede llegar a provocar incluso guerras, ¿eh? Incluso a ideologías perversas, como de hecho lo son todas las ideologías, ¿eh? Todas lo acaban siendo. En tanto que tales. Pero bien, no vamos por aquí. A ver, vamos a empezar a hablar de la sabiduría. La sabiduría. La sabiduría tiene que ver, ah, cuando lo relacionamos con el enegrama, con... ah, y hoy no estamos para hablar de enegrama, pero voy a citar esto, solo este punto. Por lo que respecta a la sabiduría, ¿eh? La sabiduría se atribuiría en principio como base a los eneatipos viscerales, ¿eh? Es decir, no a los eneatipos emocionales o a los eneatipos mentales. No, la sabiduría en principio, se atribuye a los eneatipos viscerales. Eso significa, por eso digo en principio solo, eso significa que los eneatipos viscerales, esas personas sean per se, por el hecho de ser viscerales, sabios, en absoluto. Entonces me diréis, entonces, ¿qué me estás contando? No, os estoy diciendo que como base, ¿por qué como base? Porque la sabiduría se basa básicamente, como base, en la experiencia. Y a través de la experiencia uno puede sacar buenas reflexiones o no. ¿Eh? Y a través de la experiencia ah, uno, actúa. Uno actúa o puede haber actuado para adquirir precisamente esa experiencia. Es decir, fijaros que ya os estoy indicando que la sabiduría tiene que ver con la acción, que quiere decir con la experiencia. Evidentemente, uno puede tener experiencias por pasiva. No todas las experiencias implican una acción por parte del sujeto, claro que no. ¿Eh? Pero fijaros que algo está sucediendo en la acción. ¿De acuerdo? Por eso se asocian los eneatipos viscerales, insisto, que son los del control, los de la acción, con la sabiduría. ¿Eh? Evidentemente, luego en el detalle puede haber una persona que
sea de acción, sea una persona visceral, que evidentemente tampoco significa que solo las personas viscerales sean de acción, pero básicamente como dominante son personas de acción, ¿eh? Los eneatipos viscerales, que sería el 8, el 9 y el 1, ¿de acuerdo? Bien, si con esa experiencia que tiene el eneatipo visceral por su acción, luego no hace la correspondiente reflexión correcta, que ahí está la mente, ahí está la inteligencia, pues evidentemente que esa experiencia no va a desembocar en sabiduría, evidentemente, ¿eh? Es decir, por eso digo que la sabiduría y la inteligencia van ligadas en un sentido, pero no en otro, como os decía al principio, porque se puede ser muy inteligente y en cambio ser cero sabio. ¿De acuerdo? Ya vemos que la cosa es un poquitín compleja, que puede ir en una dirección, pero no en la otra, ¿eh? Hay que analizarla con detalle. Bien, sabiduría, por lo tanto, implica experiencia, acción y posterior reflexión o posterior acción en función de esa experiencia o pasividad en función de esa experiencia. Pero básicamente es un tema de experiencia de acción, ¿de acuerdo? Bien, eso es por lo que respecta a la sabiduría, ser sabio, ¿eh? Se puede ser muy sabio y no ser muy inteligente, pero hace falta, evidentemente, unas mínimas dosis de inteligencia para que una persona pueda ser llamada sabia, obviamente. Pero sobre todo, experiencia y las conclusiones correctas en función de esa experiencia, ¿eh? Porque una persona inteligente que no tiene experiencia, pues no puede ser jamás de los jamases una persona sabia. Va a ser una persona que puede ser erudita o no, porque se puede ser muy inteligente sin ser erudito, ya lo veremos después, pero no una persona sabia. Claro, porque si no hay experiencia, pues no, pues va a ser que no, ¿eh? Puedes ser muy inteligente, pero no ser sabio. En cambio, si eres una persona sabia, experimentada, de acción y además eres inteligente, pues entonces vas a ser muy sabio, efectivamente, porque vas a combinar esa experiencia con la reflexión adecuada, ¿eh? La conclusión adecuada, óptima a esa experiencia a través de tu inteligencia, obviamente. Bien, luego está, vamos a ver, la persona erudita. La persona erudita. La persona erudita es una persona sabia, ya hemos visto que no, ¿eh? Que no tiene nada que ver, ¿eh? Aunque la persona sabia, a través de su sabiduría, pueda ampliar su sabiduría con conocimiento. Evidentemente que sí, y si además de conocimiento hay inteligencia, pues esa persona va a ser mucho más sabia, obviamente. Pero estábamos ahora en el erudito, la erudición. Voy a empezar por el final. A menudo el erudito es una persona estúpida, completamente estúpida, que precisamente utiliza la erudición, el conocimiento, para disimular su estupidez, lo sepa o no, porque si lo sabe, ya no es tan estúpido, obviamente. Y normalmente no lo sabe, no se da cuenta. Entonces, acostumbra a ser una persona acomplejada que adquiere mucho, mucho conocimiento para disimular, aunque no lo sepa, para disimular su estupidez, es decir, su incompetencia intelectual. Y me diréis, hombre, pero esto es imposible. Y ahí está la confusión entre erudición e inteligencia. Eso es imposible porque no se puede ser erudito sin ser inteligente. Falso, falso. Para ser erudito hace falta, obviamente, un mínimo de inteligencia. Eso quiere decir que la persona puede ser más bien estúpida y ser muy erudita, poniéndolo en el extremo para que se entienda, ¿eh? Es más, os voy a contar una pequeña anécdota, lamentable, ¿no? De hace unos años, una anécdota personal con una persona, ah, lo que se llama un tertuliano, que son de esas personas que hablan de todo por los medios de comunicación para no decir nada, porque evidentemente son expertos en todo y expertos en nada, ¿eh? Ah, pues esa persona, yo en un mail, de eso hace ya como más de 20 años, ¿eh? Sí, 20 años, sí, más o menos 20 años. Pues en un mail le repliqué un artículo que escribió en el periódico, bastante lamentable y bastante muy erudito el artículo, pero intelectualmente lamentable, lamentable. No se sostenía ni con pinzas, ¿eh? Para que veáis con un ejemplo bien, bien ilustrativo, cómo no tiene nada que ver necesariamente, no es que no tengan que ver, la erudición con la inteligencia.
¿eh? Entonces, era un artículo muy ornamentado, de erudición, precisamente. Además, yo conocía, no personalmente, conocía al articulista en cuestión, de otros artículos y de intervenciones suyas lamentables en los medios. Y entonces ahí no pude más y le contesté, ¿no? Con argumentos, clac, 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 ¿no? Y eso es un caso clarísimo de persona que estúpida, que no lo sabe, tampoco tiene la culpa, cuidado, cuidado. Y precisamente porque es estúpido le llaman en los medios y participa de los medios, porque si realmente tuviera algo que decir serio, serio y digamos contundente, pues ya no lo contratarían en los medios, al menos en mi país. No sé en el tuyo, pero en el mío funciona así. ¿eh? Cuanto más incompetente eres, pero más parece que eres competente, pues eres el candidato ideal para aparecer en los medios, porque vas a embaucar a todo Dios. Entonces, esta persona, de cuyo nombre me acuerdo, pero no quiero acordarme, pues, ah, intenta, en definitiva, disimular su estupidez, su incompetencia, con erudición, que quiere decir con conocimiento, con mucho conocimiento, porque así tapo mi complejo de inferioridad intelectual, aunque no lo sepa, lo maquillo con mucha erudición, con mucho conocimiento. El problema es que cuando no se tiene inteligencia y se tiene conocimiento, ese conocimiento no se aplica correctamente y se te ve el plumero. Claro, se te ve el plumero para quien lo quiera ver, porque evidentemente pues habrá una mayoría de personas, y no quiero parecer arrogante, pues que no le van a ver el plumero, porque el tipo se presenta con su peinado impecable, con su corbata, con su americana y hablando en ese tono erudito, ¿eh? Y entonces, pues si no estás muy atento o no tienes muchas luces, pues no te enteras de que te la está colando y te la está colando muy bien precisamente porque no se da cuenta él mismo que te la está colando, porque realmente se cree lo que está diciendo, porque no da más de sí, el hombre no da más de sí. Pues bien, a lo que iba. Yo le envié un mail a ese señor, pues poniéndole a raya pues su artículo, que quiere decir cargándome su artículo, con educación, evidentemente. Lo hice con mucha educación, pero claro, esa educación quizás era hiriente para él, porque claro, si le insultas, entonces le das motivos para, digamos, para desacreditarte. Pero si se lo dices con educación, entonces el tipo no tiene más remedio que entrar al trapo y darse cuenta de su indigencia intelectual. Que eso es lo que yo hice ese día, porque nadie lo hace, pues lo hice yo. Alguien se lo tiene que hacer ver a este hombre. Pero aunque yo era consciente de que no serviría de nada, evidentemente, porque no se daría ni por aludido y aún menos se enteraría nadie, claro, porque eso era un mail privado hacia su persona. Entonces le repliqué todo su artículo. ¿Y luego qué ocurrió? Pues lo único que podía ocurrir, que él educadamente me respondió con un rollo así de largo para hacer exactamente lo mismo que hace o que hacía, vamos, en sus intervenciones públicas. Es decir, mostrar grandes conocimientos, una gran erudición, pero no rascar bola, no dar pie con bola. Es decir, no contestar lo que yo le estaba cuestionando o lo que yo le estaba replicando concretamente, ¿no? Entonces, que eso quiere decir salirse por la tangente. ¿Se daba cuenta el señor de que se estaba saliendo todo el rato por la tangente con su erudición? En absoluto, porque el tonto no se da cuenta de que es tonto. ¿eh? Entonces él se camufla y lleva tantos años, evidentemente, maquillándose con su erudición y además como le aplaudían, porque sale por televisión y es un tío más o menos conocido, más o menos popular, tampoco mucho, pero bueno, era un tipo conocido en los medios, pues entonces, claro, aquí está su ego, su complejo de inferioridad, que también quiere decir ego, y ahí el pobre hombre tiene un lío mental impresionante, entre no saber si soy el campeón o si soy un desgraciado. Y lo que es un desgraciado, que eso no quiere decir que si uno toma conciencia de ser un desgraciado, pues a partir de ahí viene la mejora. El problema es cuando nadie le dice lo que es, nadie se lo dice, y aunque se lo digas, como estás en minoría, pues tampoco le va a hacer ningún efecto, pero ese es su problema, evidentemente, ¿eh? Y por lo tanto no se mejora. Ni va a mejorar la sociedad y lo van a seguir contratando, porque de hecho el día que se diera cuenta de lo miserable que es pobre hombre,
entonces tendría vergüenza, ya no iría a los medios, o iría para ganarse su dinero, pero entonces, digamos, se moderaría más y a lo mejor ya no lo contratarían más. Es decir, para que lo contraten hace falta que uno demuestre que es muy erudito, pero sin decir nada. Sin decir nada, por no decir, para decir tonterías que parezcan cuestiones brillantes, que parezca brillo, brillo. Bien, así funcionan los medios hoy en día, al menos en mi país. Apariencia. Por lo tanto, el erudito necesita, como ocurría con el, el, ah, el sabio, el erudito necesita, obviamente, de un mínimo de inteligencia, pero erudición e inteligencia no tienen, en principio, nada que ver. Nada, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Ahora vamos a ver en qué sí tiene que ver la erudición con la inteligencia, que es, si esa persona es inteligente y además es erudita, utilizará obviamente su erudición para asociar las cosas correctamente, sacar luz y utilizar la erudición ¿eh? Como medio, no como finalidad. Que ese es el punto clave del el erudito necio. El erudito necio, como es tonto, como digo, encubre su estupidez con la erudición. Por lo tanto, estoy diciendo que esa erudición es la finalidad de, de ese estúpido. Sin embargo, un erudito inteligente utilizará la erudición como medio, no como finalidad. Y por lo tanto, eso implica de forma implícita una humildad, es decir, estoy al servicio, en este caso, del oyente, del espectador, de quien sea, ¿eh? Para aportarle brillo, no para confundirlo, como hacía ese señor, con su erudición. Es decir, utilizar una erudición mal empleada al servicio de ideas confusas, absolutamente falsas, contradictorias o medias verdades, lo que sea, pero en cualquier caso alejadas de la verdad, ¿eh? O de la creación o de cualquier aspecto que brille, que aporte, pues entonces muy mal, ¿no? Y es lo que hacía ese señor. Sin embargo, como digo, utilizar la erudición como medio para sacar conclusiones inteligentes, y eso significará normalmente tener que utilizar menos, por lógica, menos la erudición, porque se utilizará solo cuando toque para la idea nueva, o diferente o brillante, da lo mismo, que se quiera expresar, evidentemente se va a utilizar menos la erudición, por lógica. Porque si utilizas la erudición solo para ocultar tu estupidez, pues vas a disparar a perdigonadas y vas a utilizar toda tu erudición para no parecer tonto. Para no parecer tonto. Por lo tanto, ya vemos que el auténtico erudito es la persona inteligente, que quiere decir, parece un contrasentido, que va a utilizar, como decía hace un momento, menos la erudición que la persona estúpida que utiliza la erudición como finalidad para ocultar su estupidez. ¿De acuerdo? Espero haberme explicado. Bien, y finalmente pasamos a la inteligencia. No voy aquí a dedicarme ahora a definir propiamente lo que es la inteligencia. Pero la inteligencia, dicho grosso modo, en relación a la sabiduría y a la erudición, ya acabo de apuntar, pues tiene que ver con esa capacidad, como la palabra indica, intelectual, que significa, grosso modo, asociar ideas y traer soluciones. Es decir, implica de fondo una honestidad y una humildad. Es decir, estar al servicio de una causa, por pequeña que sea, y sacar brillo para aportar nuevos puntos de vista brillantes, no necesariamente una solución, pero sí nuevos puntos de vista, que quiere decir nuevas hipótesis, que quiere decir que no son respuestas. Ahí está la inteligencia, que es lo que, por cierto, no acostumbra hacer el erudito, el falso erudito, que aparentemente te da soluciones porque él sabe mucho y ha leído mucho. Y como habla en boca de otros, no trae, por lo tanto, nuevas soluciones. En todo caso, lo que hace el falso erudito es, es distorsionar, es decir, ser contraproducente, contraproductivo,
confundir, distorsionar lo que ha dicho esa persona de la cual él está copiando, que esto me he olvidado de decirlo, en el falso erudito, que en realidad son repitemonos, ¿eh? Conocimiento de cosas brillantes que han dicho otras y las distorsionan para hacérselas venir bien para llegar a sus propias estúpidas conclusiones, con lo cual estás traicionando a la fuente. Estás traicionando a la fuente, amigo, pero no te das cuenta, te das cuenta. La persona inteligente no va a hacer eso, no va a hacer eso. A lo mejor esa persona inteligente no es sabia, ¿eh? Teoriza, no pasa a la práctica. Pero la persona verdaderamente inteligente, normalmente, como es curiosa, pues va a ser más o menos erudita. También se puede ser muy inteligente y no ser exactamente un intelectual o un erudito, y sin embargo ser muy inteligente, ¿eh? Por intereses, por afinidades, por lo que sea. Lo que pasa es que normalmente una persona muy inteligente, en tanto que tal, va a tener diversos intereses, que quiere decir diversas curiosidades, y va a ahondar en ellas y se va a convertir en un erudito. Pero cuando esa persona inteligente, erudita, por eso digo que la erudición puede ir ligada a la inteligencia, claro que sí, pero a veces no, como he argumentado. Entonces, esa persona inteligente, que además es muy erudita, pues demostrará su excelsa inteligencia a través de su humildad y de su honestidad, porque, como decía, con el auténtico erudito, estará a favor de la causa, no a favor de sí mismo, de lucirse, porque aquí hay el complejo y la estupidez. Es verdad que se puede estar acomplejado y no ser exactamente un estúpido intelectual, pero ese acomplejamiento te convierte en un estúpido, sin que lo seas verdaderamente. Ya vemos los matices también, ¿eh? Y puede ocurrir en personas inteligentes y eruditas, que por un acomplejamiento, pues se muestren como menos inteligentes a través de su arrogancia de lo que realmente son, porque no muestran respeto hacia la otra persona y no muestran humildad y no muestran honestidad, ¿eh? Bien, pues espero que os haya quedado claro, ah, básicamente, en qué consiste la sabiduría, la erudición y la inteligencia, ¿eh? La persona inteligente normalmente, no necesariamente, tenderá a ser más erudita que la persona estúpida, pero ya he dicho que una persona muy estúpida, precisamente por ello, puede ser muy erudita para compensar su estupidez. Y en cambio, la persona muy inteligente puede ser muy erudita por su propia inteligencia, que quiere decir curiosidad intelectual, ¿eh? Y allí puede aplicar en tanto que inteligente, puede aplicar esa erudición cuando toca, no cuando no toca, no cuando no toca, ¿eh? Tener mucho conocimiento de algo o de todo no significa, resumiendo, ni ser una persona sabia ni ser una persona inteligente, aunque ser una persona inteligente normalmente implicará curiosidad, y por lo tanto un mayor grado de erudición, a lo mejor especializado, a lo mejor no, a lo mejor eres una mariposa, ese sería mi caso, una mariposa que va picando de aquí, de aquí, de allí, de allí, y sabe mucho de todo, pero no sabe realmente de nada, ¿eh? Ese es mi caso, ¿eh? Aunque sí que es verdad que cuando hablo, sobre todo delante en público, en mis vídeos, procuro saber un poco lo que estoy diciendo, un poco, pero no vale la pena hacer vídeo. Claro, claro, ¿qué voy a aportar? Pues nada, nada, ¿eh? Bien, espero que os haya gustado el vídeo, si no, también. Recordad, sabiduría es una cosa, erudición es otra, inteligencia es otra. ¿Van interconectadas o no? ¿De acuerdo? Bien, pues nada, si os ha gustado, dejad un buen like y nos vemos en el próximo vídeo.